Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos analizando algunos símbolos que nos parece que pueden ser interesantes para acercarnos a la cuestión de la comprensión del cosmos y en general de cómo percibimos el cosmos, ¿no? Porque aquí es importante comprender que nosotros no trabajamos con una lógica, digamos, de tipo esencial, de cuál es la esencia, de cuál es lo que es. Ni siquiera nos interesa la verdad, todo eso de la verdad, de tanto se habla. Nosotros no nos interesa la verdad. Nosotros nos interesa porque partimos de la base de que la verdad, de que la esencia, están por definición ocultas, están veladas. Y lo único que podemos es, de alguna manera, comprender los mecanismos que median, que intermedian en la comprensión de esa verdad, en el irnos acercando progresivamente a esa verdad, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos, digamos, de darle la vuelta al modelo y pensar en una Tierra cóncava en lugar de una Tierra convexa, no hay que entenderlo tanto en un sentido esencialista, y yo estoy seguro de que muchos de los que están siguiendo esta serie de partida ya han dejado de ver los vídeos en los 2 primeros minutos o ni siquiera han entrado porque han dicho otro loco trabajando con otra locura, ¿no? Y en el fondo nos da igual que al final lo sea o que no lo sea, porque no nos interesa la esencia, nos interesa desarrollar mecanismos de percepción, de comprensión de las mecánicas que construyen la realidad, que son por definición mecanismos que tienen que ver con capas, que tienen que ver con lógicas perspectivas, que tienen que ver con veladuras de unas capas y otras que de alguna manera son siempre del orden de lo apariencial y de una propia esencia de la realidad, que es la de esconderse, la de estar velada, ¿no? Y esto es algo que las filosofías más esotéricas lo han tenido en cuenta, ¿no? La idea de Maya en el pensamiento oriental, pero que en el fondo es el mismo que el velo de Isis en el pensamiento ya más egipcio occidental, que sabemos que es muy importante en todo nuestro mundo y que nosotros hemos, digamos, interpretado a un cierto nivel como veladura de la androginización y del androginarcado en el heteroarcado, a un nivel puramente social. Todo esto es así, todo esto funciona así, pero digamos que hay otros niveles de lectura de esta idea del velo de la naturaleza, en definitiva, del velo de Isis como diosa de la naturaleza, del velo, es decir, la naturaleza se enmascara, la naturaleza está velada por definición, pero también la realidad que se construye como segunda naturaleza para, digamos, transformar la naturaleza. Todos estos conceptos son muy relativos y son muy del pensamiento dominante porque en última instancia nosotros creemos que la naturaleza es de partida también un artificio y ha sido creado por entidades no humanas enormemente, no del orden que nos venden, no un reptiliano, un gris, un no sé qué, que son como nosotros, son más o menos parecidos, también tienen 2 patas, 2 piernas. No, nosotros estamos hablando de otra cosa, otras entidades, pero de un orden de magnitud que no nos imaginamos, ¿no? Y que es lo que normalmente se ha entendido como los dioses y los ángeles y las posesiones demoníacas. Pero, de nuevo, no pensando tanto en la personificación del demonio, en un sujeto muy feo y muy reptiliano, eso, que es evidentemente parte de una estrategia de manipulación para, digamos, vendernos la moto de que eso es la otra entidad, una cosa que es parecida a nosotros, que si es bajito y no sé qué, entonces funciona como niño y por lo tanto funciona bien, como la pederastia. Ya hemos visto como la película de Encuentros en la tercera fase, o la identificación de lo reptiliano, de lo reptil, de lo draconiano, etcétera, que de nuevo se les ve el plumero, porque es la lógica que se ha utilizado siempre del dragón que a su vez ya era un encubrimiento, ya era un símbolo utilizado en muchas religiones, en la alquimia, el dragón, la importancia que tiene el dragón como animal en general mitológico, ¿no? Aunque también hemos hablado de los dragones de Komodo, ¿no? O sea que hay en un momento dado o en un momento dado han podido llegar a existir algo parecido a un dragón, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que
volviendo a la cuestión, ¿no? Porque el tema extraterrestre nos iríamos mucho, pero sin duda la raza, el ser humano está controlado por otras entidades, pero yo creo que con mecanismos como de un salto brutal, de escala, que es en definitiva la astrología. Yo creo que nos controlan mediante conjunciones astrales, mediante una especie de reloj cósmico, que es la astrología, que son las conjunciones astrales, ¿no? Y a través de una suerte de posesiones espirituales, de posesiones demoníacas, que están a su vez muy vinculadas a la programación mental mediante trauma, a la disociación de alters, a todo el tema de los niños de la luna y todo eso de lo que venimos hablando, ¿no? Por lo tanto, todo esto encaja porque finalmente también todo esto opera en el marco de ese reloj cósmico donde se producen determinadas conjunciones de unos astros que de nuevo velan a otros, ¿no? Y entonces, y como a su vez esa veladura es la veladura de un heteroarcado, Sol y Luna, que encubre progresivamente a distintos niveles. Sabemos la importancia de un Venus andrógino, que hemos dicho que en una visión más superficial, lo hemos visto al analizar la película Muerte en Venecia, ¿no? Como hay, digamos, un Venus más digamos heteroarcal, es decir, la Venus femenina, que nos, digamos, sería la lectura más superficial, pero hay una lectura más profunda que es una Venus andrógina, ¿no? Y de hecho yo creo que es la lectura que tiene la famosa distinción que hace Platón entre la Venus Pandemos y la Venus Urania, donde la Venus popular, la Venus para las masas, por así decirlo, sería una Venus femenina. Y la Venus Urania ya es esa idea de la que estamos hablando siempre, del descentramiento y del desventramiento. Descentramiento y desventramiento en paralelo. Descentramiento del modelo astrológico astronómico desde el modelo geocéntrico al heliocéntrico, pasando por un punto intermedio interesante que me manda una seguidora, ¿no? Y se lo agradezco, el modelo de Tycho Brahe, interesante, entre el geocéntrico y el heliocéntrico, lo cual ya nos está hablando de esa idea de transición desde el centro del modelo geocéntrico al centro del modelo heliocéntrico, y el que yo profetizo que será desvelado en un futuro medio lejano, estamos hablando de décadas, siglos, de un modelo que podemos llamar sol negrocéntrico y ya andrógino, es decir, pasamos del modelo geocéntrico matriarcal al modelo heliocéntrico patriarcal, con la luna supeditada al astro, ¿no? Por eso esas coincidencias de que la luna tenga exactamente el mismo diámetro que el sol, el que solo gire, que siempre veamos la misma cara de la luna. Todas esas anomalías nos hablan de que la luna es un fake, de que la luna es, no sabemos si es nosotros creemos que es algo del orden de una holografía o algo así, que no es nada del orden material, que no es un planeta, un satélite artificial. Creemos que es algo del orden de lo etéreo, del orden de una holografía o algo parecido, que se ha colocado ahí muy convenientemente como elemento supeditado al sol patriarcal, pero todo ello como velo. Aquí volvemos a esa idea de la veladura, porque también a una escala, a la escala más cósmica, es la veladura del androginarcado, del sol negro andrógino, como vientre artificial que nos parirá en el transhumanismo. Pero todo esto, como se hace siempre de manera encubierta y de manera velada, por definición, porque es así como funciona el sistema, pues se encubre con el modelo cósmico heteroarcal, pero patriarcal, heteroarcal tensado por el patriarcado, de un sol dominante y una luna dominada, ¿no? Pero entonces, después de este preámbulo, pasamos ya al análisis del pavo real, que nos parece que encierra muchas claves para la comprensión de todo esto, ¿no? El poeta italiano Angelo de Gubernatis escribe sobre el pavo real. El cielo raso y estrellado y el sol reluciente son pavos reales. El firmamento tranquilo, azul celeste, que brilla con 1000 ojos relucientes, y el sol que resplandece en todos los colores, aparecen como un pavo real en todo el esplendor de sus plumas salpicadas de ojos. Cuando el cielo o el sol de 1000 rayos, Sahasransu, se esconde en las nubes o es ocultado por las lluvias otoñales, se parece otra vez a un pavo real que en la parte oscura del año se quita su hermoso plumaje y se vuelve oscuro y austero.
Como sugiere ya esta cita, la cola del pavo real evoca el firmamento. El nocturno, en la medida en que sus manchas oculares recuerdan a las estrellas, pero sobre todo el diurno, con su tono azulado y sus brillos, iridiscencias, ya estamos aquí con el iris, y sus tornasolados, ya estamos aquí con el tornasol, con el sol que gira. Para comprender el profundo simbolismo del pavo real, nada mejor que observarlo durante el cortejo nupcial. Las plumas de la cola están en principio agrupadas, formando un haz más o menos cerrado, más o menos caótico, junto al suelo, ¿no? A veces se arrastra, se pega al suelo, ¿no? Y después se abren progresivamente, en principio conforman una especie de superficie convexa, si la observamos desde el frente, ¿no? Y luego sigue tensándose cada vez más, progresivamente, se acerca a una forma plana, y en el momento de mayor tensión configura una especie de superficie cóncava, ¿no? Realmente, ¿no? Además, pensemos que todo esto ocurre durante el cortejo frente a una hembra, donde el macho gira alrededor de ella con este movimiento de esta cola que evoca el firmamento, y a su vez gira a veces el mismo macho sobre su eje, ¿no? O sea, que hace como un movimiento como en parte de rotación, en parte de traslación y en parte de esta, digamos, oscilación entre lo cóncavo y lo convexo, ¿no? Que, como vamos a ver, tiene un significado muy profundo para esta interpretación del cosmos que estamos aquí ensayando, ¿no? Y sin duda, toda esta progresión, todo este movimiento, toda esta danza, pensemos lo importante que es que tiene lugar en el marco de un cortejo nupcial, es decir, de un apareamiento. Es el momento previo a un apareamiento, ¿no? Pensemos lo importante que son esas conjunciones astrales, esos, digamos, acoplamientos de distintos astros, pero que para nosotros son precisamente lo que vamos a ver ahora, son capas energéticas, electromagnéticas, que se abren, que se cierran, como flores, como rosas, como pétalos de rosa, todo lo que venimos diciendo. Por lo tanto, la vinculación de todo eso con la unión, con la conjunción no solo astral, sino también sexual, y de los ciclos de la vida, de la muerte, del nacimiento, del apareamiento. Es decir, la gente dice, algunos comentan, ¿no? Pero lo que cuentas está muy bien, pero no sé por qué hablas tanto de falos y de sodomía y de... Pues es que si no se comprende cómo se vinculan las conjunciones astrales con los falos, con las sodomías, con toda esta idea que estamos hablando de la transición, es decir, de cómo el heteroarcado encubre el androginarcado, si no se comprende todo esto, entonces no se ha comprendido nada, se está en una de las capas de la cebolla, de la programación mental disociativa oficial, pero no se ha comprendido nada, ¿no? Todo nuestro esfuerzo está justamente en articular esas distintas capas, ¿no? Por eso lo importante que esto es el apareo, que es el momento previo al coito del macho con la hembra, pero que en el fondo lo interesante de esto es que hay implícita toda una idea de también un encubrimiento del androginarcado en el heteroarcado, porque de hecho lo que está haciendo el pavo es levantar la parte trasera, ¿no? Lo que está haciendo es levantar la cola, ¿no? Que como hemos visto antes, la tiene antes, pues como todas las colas de todas las aves, en la parte de atrás y acercándose al suelo, ¿no? Acercándose a lo bajo, ¿no? Acercándose. Y aquí hay una especie de lógica muy interesante que es, de pronto lo de abajo sube arriba, ¿no? De pronto lo de abajo, lo que toca el suelo, y además las partes pudendas, es decir, las partes sexuales, las partes que están abajo, de pronto se invierten y suben hacia arriba, ¿no? Y en ese giro que hemos visto que hace el macho alrededor de la hembra o sobre sí mismo, pero por lo tanto también mostrándole a la hembra, es decir, el macho le está mostrando también su sexualidad a la hembra, al otro lado de la parte, digamos, más hermosa de su cola, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos parece muy interesante porque es como, por un lado, esta belleza de la apertura de las plumas y de los ojos, y por lo tanto toda esa idea
de la disociación mediante trauma, de la apertura de los chakras, de la apertura de todos esos niveles de conciencia, etcétera, pero al mismo tiempo sacando el ano hacia el exterior, y por lo tanto nos está hablando de la vinculación de un tema que es central para las iniciaciones, digamos, más duras. No todas lo son, pero las iniciaciones más duras, que en el fondo nosotros pensamos que son las que se dan en las élites que controlan el sistema, porque precisamente la controlan mediante esa programación dura. Pues si no, perderían el control de la gente, ¿no? Perderían el control de la gente y perderían el control de los linajes y perderían el control del sistema. Ellos tienen que controlar a través de la programación dura, del abuso infantil, de la disociación mental, de la psicopatización que psicopatiza a los sujetos que forman parte de estas redes. Y ahí juega un papel central, como sabemos, la sodomía traumática infantil desde que son bebés, ¿no? Y de hecho la traumatización del vientre, en fin, todo lo que hablamos siempre, simplemente ahora se superpone. Y entonces, qué casualidad que justamente en el pavo que nos está hablando de todo esto, en el pavo real, aparece esta idea de que el pavo levanta el ano, levanta su parte sexual, que es esa cola, es la parte de atrás de la cola, es la cara A y la cara B, ¿no? Es decir, si se puede producir esa belleza, iridiscencia del firmamento, de la cola, de la cauda pavonis, que vamos a ver que ahora se denomina en latín, es porque al otro lado está sacando el ano hacia, ¿se entiende? Y de alguna manera hay como esa cara B oculta y la cara A visible, pero que en parte también gira, ¿no? Que en el fondo es lo mismo que el modelo cósmico, porque nos llevan a un modelo androginarcal, ya lo estamos diciendo, centrado en el sol negro, donde el sol y la luna de momento son simplemente frentes, tapaderas de esa agenda, y por lo tanto eso está íntimamente vinculado con el ano y con el falo, y con la sodomía traumática del ano por parte del falo andrógino, no necesariamente el pene masculino, que lo es en tanto que el patriarcado opera en alianza con el androginarcado, pero en última instancia, en la capa más profunda de toda esta estructura de cebolla, es un falo andrógino que sodomiza traumáticamente un ano andrógino también para, digamos, producir la androgenización, la psicopatización, la multiplicidad mental de estas élites psicópatas que nos gobiernan en la sombra, y por lo tanto nos llevan a la era de Horus. Y todo está vinculado, porque entonces es cuando de nuevo profetizo, revelarán la realidad cósmica de una Tierra cóncava girando alrededor del Sol negro andrógino. Y entonces nos dirán que el Sol y la Luna son, pues que el Sol no pasa nada, ilumina y tal, pero no es tan importante, no es más que una bola de fuego o lo que sea. Y la Luna, pues sí, es verdad, tenían razón los conspiranoicos, porque esto siempre funciona así. Al final las teorías de la conspiración a largo plazo están contribuyendo a desvelar una agenda que tarde o temprano se va a desvelar, porque hay una agenda rigurosamente especificada, probablemente en el marco de todas estas conjunciones astrales, de estos conjunciones astrales de distinto orden, ¿no? Donde probablemente los planetas más lentos son los más importantes en este reloj cósmico que dicta el destino de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido hay un control desde otras entidades, y finalmente el destino es inexorable y la libertad es una ilusión humana. Por lo tanto, la cola del pavo real se abre desde la superficie terrestre, desde ese, y se abre como el sol, ¿no? Y entonces conforma un gran arco azulado, verdoso, como es el firmamento, puntuado por estas manchas oculares que evocan los astros, tanto digamos de noche, las estrellas, también los astros, pero también en cierta manera el sol, la luna, es decir, acaban funcionando tanto como noche como día, y sobre todo, que es un simbolismo muy importante en el pavo real, nos lo dice la alquimia, nos lo dice Carl Gustav Jung, que se ha ocupado mucho del tema, la idea también del amanecer, de la aurora, del cambio, justamente la cola del pavo real que se levanta desde el suelo y conforma el arco del cielo casi perfecto, y que se ciñe casi perfectamente al horizonte de la Tierra, ¿no? Entonces, esa idea del amanecer, del abrirse ¿no? Del amanecer, digamos, del día, pero también del comienzo del ciclo anual, de la primavera, ¿no? Y por eso el pavo se tiende a asociar a eso, a la mañana, al amanecer, a la aurora,
pero también a la aurora de la época, a la aurora de Horus, a la Golden Dawn tan importante, ¿no? La Golden Dawn, el amanecer dorado, que está en el centro de la ritualística de las últimas décadas, porque es la entrada a la edad de Horus, ¿no? Por tanto, algo de esto también está en el pavo real, ¿no? Y entonces esta oscilación, ya digo que es hay una oscilación, hay una apertura, pero también hay esta idea del paso de la forma convexa a la forma plana, a la forma cóncava de la cola, que pensamos que tiene que ver con todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que en última instancia, fijémonos que son los ojos, ¿no? Hay implícito toda una idea de un modelo perspectivo donde en el fondo, para la hembra que está en el centro de esa danza nupcial, ese paso de la forma convexa a la forma plana, a la forma cóncava, es casi insignificante, ¿no? Porque ella lo está viendo desde una perspectiva en la que casi se va a percibir, ¿no? Nosotros lo estamos viendo como desde fuera. Entonces sí tenemos la capacidad de ver que esa cola se curva más o menos, ¿no? Pero es que justamente creemos que está pasando lo mismo con nuestro modelo cósmico, ¿no? En la medida en que estamos metidos dentro, no tenemos suficiente perspectiva para ver dónde estamos, y simplemente la Tierra convexa, la Tierra plana y la Tierra cóncava son prácticamente lo mismo desde nuestra perspectiva, y por lo tanto, como siempre, cualquier comprensión de la realidad está mediada por una percepción de esa realidad, el sistema puede, digamos, jugar con ese margen de movimiento que hay desde la Tierra convexa a la Tierra plana, a la Tierra curva, a la Tierra cóncava, ¿no? Juega con esa apertura, digamos, porque perspectivamente es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque en el fondo lo estamos viendo desde tan cerca, estamos tan dentro de esas superficies, sean como sean, que prácticamente todos los modelos valdrían. Y muchos efectos de tipo lumínico y de tipo energético y de tipo de perceptivo terminan, digamos, haciéndonos creer que algo que algo tiene una esencia, que algo tiene una realidad, que es lo que decíamos al principio, cuando en el fondo esa realidad es una realidad que por definición siempre está velada detrás de velos y velos de mediación perceptiva, de mediación religiosa, de mediación cultural y hoy de mediación científica, pero que sigue operando en esta misma mecánica religiosa, ¿no? Y todo esto es lo que simboliza para nosotros la cola del pavo real, ¿no? Y además, algo muy interesante es que las plumas del pavo real, cuando están más cerradas o cuando están semiabiertas, cuando se empiezan a abrir, vemos que en realidad no es un plano, son como varios planos que se superponen. En realidad son simplemente plumas distintas, plumas sueltas que están unas al lado de otras y que conforman más o menos una especie como de hojaldre, una especie como de estructura multicapa donde hay un cierto caos, donde todas forman como, de nuevo, es el símbolo de los pétalos de la rosa que se abren. En el fondo es un simbolismo cercano al de que sabemos que es central, del que ya hemos hablado, ¿no? El simbolismo de la rosa, ¿no? De la rosa, que hay que entenderlo también como apertura de la rosa desde el capullo, y apertura de la rosa, de nuevo, se abre en la primavera, se abre en coordinación con la apertura de otros ciclos, o se abre con el día, o gira con el sol, el caso del girasol, ¿no? Simbolismo que utilizaron, por ejemplo, en el ritual de Níjar, ¿no? Entonces aquí es muy interesante ver cómo en el fondo esas plumas son son muchas capas que están unas como al lado de las otras, que están superpuestas unas al lado de las otras, y que solo cuando toda la cola se abre y se coloca en posición ya, digamos, de cortejo, es cuando conforma un plano, ¿no? Pero es que justamente esto es lo que ocurre con el cielo, ¿no? Nosotros creemos que el cielo no son más que capas electromagnéticas que se superponen unas a otras, en las que estarían inscritas los planetas y otras luminarias, pero en definitiva no sería más que una especie como de rosa de pétalos, como de rosa electromagnética de distintas capas que se envuelven unas a otras, y en un momento dado podemos llegar a pensar que se intersectan en determinadas coyunturas, ¿no? Y entonces justamente esto es lo que parece sugerirnos también la cola del pavo real, ¿no? Donde
entre el estado cerrado en forma de haz cuando la cola está abajo y el estado abierto donde todas esas plumas ya se alinean y conforman una superficie, hay ese juego de la realidad y la apariencia, ¿no? Es decir, nosotros estaríamos viendo el cielo como lo que se llamaba siempre la bóveda celeste, ¿no? O la esfera de las estrellas fijas, o las distintas esferas, a medida que se fue comprendiendo, se consideraban distintas esferas que estaban unas inscritas en otras, ¿no? Pero esa idea de la esfera, la bóveda celeste, en la que vuelven a caer los teóricos de la conspiración, yo creo que porque yo creo que erróneamente en la idea de que hay una bóveda, sea en el formato tierra plana, en el formato tierra convexa, o sea, la idea de una bóveda de cristal, yo creo que es demasiado simple, y en realidad estamos más bien ante un sistema electromagnético complejo donde en realidad es el propio sistema electromagnético el que de alguna manera crea las condiciones atmosféricas y sobre todo de visibilidad, ¿no? Entonces, lo que creemos ver como una bóveda por un efecto perspectivo, en realidad serían estas capas electromagnéticas, pero que es como un hojaldre de capas de distinto radio, por así decirlo, todo ello inscrito en esa geometría doble toroidal, centrífuga, centrípeta de la que venimos hablando. Y por lo tanto la cola de pavo real nos parece que está simbolizando todo esto, y por eso esta cauda pavonis desempeña un papel tan importante en la alquimia. Y además hay algo muy interesante, que la cola del pavo real también, sobre todo ya cuando está abierta, en cierta manera opera también como un velo. No es del todo opaca, sino que parte de esa luz que vemos es una luz que le traspasa desde atrás hacia adelante, de adelante a atrás, ¿no? Esa idea tan interesante que decíamos aquí de distintas capas que son más o menos translúcidas unas con respecto a otras, que se dejan ver unas con respecto a otras, pero que finalmente ocultan lo que yo creo que es el sol negro que está en el centro de la Tierra cóncava, ¿no? Porque yo creo que es oscuro, porque yo creo que de alguna manera se traga la luz, ¿no? Porque se traga la luz, y solamente la luz es un efecto como de destello ya de las luminarias que están en más excéntricas con respecto al centro de giro, ¿no? Por lo tanto, esta idea también de la cola del pavo real como velo, como estructura que vela la luz, pero que vela también lo que hay detrás, esta idea de que se confunde de alguna manera con la naturaleza, porque tiene un tono azulado de cielo, pero también tiene un tono verdoso de naturaleza, y justamente en un contexto natural acaba generando como una especie de segundo cielo o de segunda naturaleza que vela a su vez el primer cielo o la primera naturaleza, pero que, como decimos, también son segundas cielos y segundas naturalezas, porque en última instancia yo creo que todo lo que vemos no es natural, es una maquinaria. Es decir, la naturaleza sería como un segundo grado de libertad, por así decirlo, como un segundo grado fractal de un primer grado de construcción del sistema solar por una entidad suprahumana, pero muy, muy, muy suprahumana, ¿no? ¿Vale? Como venimos diciendo, lo que es central entonces en todo esto, y lo que también está muy presente en la idea del pavo, recordemos que también la idea de esas manchas son ojos, es toda esta lógica perspectiva en la que finalmente nosotros vemos a través de lo que llega, no sabemos muy bien lo que llega a nuestras retinas cóncavas, ¿no? Y ahora vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Y lo que creemos que vemos, lo que creemos que es la esencia, yo veo el sol, yo veo esa esencia que es el sol, yo la veo, claro, saliendo desde detrás de la Tierra, yo la veo, claro, está ahí, mírala, está a cientos de miles de años luz, pero yo la veo. No, mentira, tú lo que ves son unas ondas de luz que llegan, y lo fundamental es comprender esa mecánica perspectiva y cómo, para, luego, ver cómo se ha programado nuestra visión del cosmos, ¿no? Nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo y nuestra visión del cosmos, ¿no? Y aquí entonces también es muy interesante que justamente es la hembra a la que realmente le importa todo esto, no a los monstruitos científicos que lo estamos mirando desde fuera. A la que verdaderamente le importa esto es a la hembra que está siendo cortejada por el macho, que se está haciendo ahí la tonta
como hacen siempre las hembras, como que no le interesa, pero sin duda le tiene que interesar, porque es una hembra y es un macho, ¿no? Solo en la locura del género que hoy vivimos, como fase final, terminal, decadente de un proceso, ¿no?, de transformación del humano en otra cosa, solamente entonces se, digamos, descoyuntan por completo toda esta lógica natural de atracción del sexo masculino y el femenino, ¿no? A la hembra le atrae el macho, por supuesto, y ella no sabe todo esto, ella está metida ahí en una historia perceptiva, pero que es una historia de la vida, está viviendo ahí. Esto es también lo importante que tenemos que entender, ¿no? Que también en el fondo es lo mismo. Nosotros, este sistema que construyen para nosotros forma parte de un sistema de poder, religioso de poder, por lo tanto es un sistema libidinoso, etcétera, ¿no? Y también lo otro, es decir, que el que nos lleven también a un modelo de género también es lo otro. Según Ovidio, la cola del pavo real contiene los 100 ojos del gigante Argos Panoptes, donde vemos aquí ya ese término tan interesante del panopte, es decir, la visibilidad, digamos, total, la visibilidad desde todos los sitios, ¿no? Recordemos el famoso tema del panóptico de Jeremías Bentham, del que habla Michel Foucault, y que es un tema muy, muy sobado en el mundo del pensamiento dominante, ¿no? Y que nosotros hemos conocido un poco, pero en el fondo yo creo que Bentham se está inspirando de todas estas cuestiones. Y en este cuadro de Rubens vemos como, titulado Mercurio y Argos, vemos como el gigante Argos Panoptes, este que tiene los 100 ojos, fue decapitado por Hermes y arrancó los 100 ojos que tenía este Argos y los colocó en la cola del pavo real, ¿no? Ahí vemos cómo están sacando los ojos de este Panoptes sacrificado, esta idea de nuevo, ¿no?, de la vinculación de toda esta mecánica cósmica con el ritual hierogámico sacrificial, con el ritual de la muerte y de la unión sexual y de la muerte y el renacimiento y todo eso, ¿no? Muy importante, ¿no?, que también está aquí implícito, ¿no? Luego Salvador Dalí retoma el tema del mito de Argos, pero lo ilustra de una manera muy interesante, ¿no? Este Dalí siempre se interesó por estas cuestiones energéticas, ¿no?, sobre todo en la fase final de su obra, ¿no? Y Dalí, por supuesto, que ha tocado el tema de la cruz cósmica, ¿no?, y que entendió muy bien que la cruz cristiana era una cruz tridimensional, ¿no?, y que la cruz dibujada en vertical era un convenio, porque también se la podía dibujar en horizontal, porque estaban implícitas todos esos temas perspectivos que también son parte de esta cruz, porque en el fondo la cruz es el cruce de las perspectivas en el centro multidimensional que es el sol negro, ¿no? Eso es, creo que Dalí entendió algo de esto, ¿no? Y entendió que el cubo es el hipercubo, ¿no?, que la cruz es una cruz tridimensional que está inscrita en toda esta lógica perspectiva y en varios de sus obras lo muestra, ¿no? Entonces aquí toca el tema Dalí sabía de estas cosas mucho, ¿no? Tenía un conocimiento muy profundo, esotérico de estas cosas, ¿no? No parece una casualidad que en un momento dado formase parte del grupo surrealista, porque sin duda el grupo surrealista estaba trabajando al servicio del sistema de una manera o de otra, ¿no? Aunque luego lo echan y se enfada con André Breton y todo lo que sea, me da igual, y probablemente Dalí, yo creo que estaba conectado, ¿no? Habría que estudiar más en profundidad la figura de Dalí, que tiene muchas claves, ¿no?, para comprender Y entonces él vuelve a representar el tema del gigante Argos, los ojos del gigante Argos colocados en la cola del pavo real, y por la diosa Hera, ¿no? Pero lo hace de una manera muy singular, porque lo hace como con unas curvas que se cruzan, ¿no? Es decir, parece que nos está sugiriendo esa idea del entrelazamiento cuántico, ¿no? Esa idea de que que puede estar en el centro de este modelo, donde el destello de luz, la fulguración de la luz que finalmente vemos y que el sistema nos vende como planetas másicos, etc., esos destellos de luz podrían muy bien ser algo parecido a un
cruzamiento, a un entrelazamiento cuántico, que en definitiva también sería esa idea de estas capas, de estos pétalos de rosa que se cruzan en todo este esquema. Y para empezar se cruzan en el doble toroide, porque el doble toroide, de hecho, ¿qué sería, no? Es decir, ya hemos visto que parece demasiado casual que justamente todos los planetas se tiendan a alinearse con el plano de intersección de los dos toroides, pero como hemos dicho, los dos toroides no hay que entenderlo de una manera simplificada, como dos volúmenes toroidales, hay que entenderlo como un hojaldre, como una estructura energética multicapa. Por lo tanto, eso explicaría el que los planetas principales tienden a darse en torno a ese eje de intersección del doble toroide, y eso explicaría que también algunos de ellos son excéntricos, pero siguen conformando más o menos esa idea de unas excentricidades que se dan a un lado y al otro, y van generando como vésicas piscis, ¿no? Aquí yo creo que esto lo ha entendido muy bien Dalí, ¿no? Colocando esos cruces de las curvas donde están los ojos, ¿no? Que serían justamente esas luminarias, esos planetas identificados con dioses que nos miran, ¿no? Pero sobre todo la idea también de esa suerte como de organización del cosmos en torno a una geometría doble toroidal con un plano de intersección que finalmente es donde se producen esos como cortes, ¿no? de volúmenes, ¿no? como entrelazamientos cuánticos energéticos que generan un destello que pasa a ser perceptible por nuestra visión, ¿no? Y claro, la Vésica Piscis a su vez está vinculado a todo este simbolismo hierogámico, ¿no? De la hierogamia, de la boda sagrada, es decir, del sexo sagrado. La boda también es un eufemismo para hablar de un coito sagrado en el marco de un ritual sexual, ¿no? Pero que de nuevo la Vésica Piscis, como símbolo, digamos, femenino, encubre el ano porque verdaderamente lo que está en el corazón de todo esto es un proceso de androginización y de, digamos, descentramiento para llevarnos al sol negro andrógino como ano del sistema solar, ¿no? El simbolismo del pavo real lo encontramos también en la religión preislámica yazidí. Su ángel principal es Melek Taus, el ángel pavo real. Es un ángel caído y benévolo que creó el mundo a partir de un huevo cósmico, ¿no? Por lo tanto, aquí ya vemos también esa idea del ángel caído, de la luz que cae al suelo, ¿no? Es decir, esa es mi tesis, ¿no? Que en realidad todo lo que vemos, la superficie cóncava de la Tierra es lo único pesado que hay en el sistema solar. Lo demás todo es más etéreo por definición, ¿no? Si los planetas verdaderamente fueran más masivos, habrían caído ya en la Tierra, Por lo tanto, solo pueden ser más etéreos, ¿no? Los ángeles caídos caen es decir, somos, pero también esa idea del que hemos perdido, digamos, la integración con ese centro. Somos ángeles caídos, todo, o sea que luego se interpreta de manera como demasiado lineal todo esto, como de que de verdad vinieron otras entidades y eran ángeles y se unieron con las mujeres. Yo creo que todo, digamos que no es exactamente como nos lo muestra, como la versión más digamos, más como de los canales de YouTube más populares, para entendernos, que son visiones siempre como muy planas, como muy simples, pero que en el fondo ha sido la misma estrategia que han utilizado todas las religiones y todas las mitologías. Siempre nos lo han contado todo como muy concreto, como muy tal, y siempre todo esto necesita interpretación, ¿no? Entonces aquí es muy interesante la idea del ángel caído, que es este Melek Taus, pero que es el ángel pavo real. Es decir, el pavo real es una especie de ángel caído también, ¿no? Porque ya decíamos esta idea del ave que no vuela y que voló, del ave que voló y que ya no vuela, ¿no? Por lo tanto, esa idea del humano como la decadencia del humano, el humano venido a menos, que ha perdido la capacidad de percibir todo su mundo cósmico, y se va convirtiendo en una digamos,
en una cosa degenerada con respecto a lo que fue, ¿no? Justamente lo inverso de lo que nos venden, del progreso y de todo esto, ¿no? Y del crecimiento de la consciencia y de la era de Acuario y todo eso. Creo que todo eso igual son tapaderas para que no comprendamos que lo que hay es siempre un progresivo proceso de degeneración de la humanidad, ¿no? Hasta convertirnos en robotitos andróginos trabajando sin comprender nada, ¿no? Y completamente desconectados de todo, ¿no? Desconectados del cosmos, desconectados de la sociedad, desconectados de nuestra esencia natural y al mismo tiempo sobrenatural, ¿no? Y aquí vemos también que justamente este Melektaus del yacidismo también es un ángel nacido de un huevo cósmico, ¿no? Por lo tanto, aquí todo esto se vincula. Y también lo curioso es que estos ojos de la cola del pavo real también parecen huevos, también tienen una forma ovalada, ¿no? Lo que yo creo que también es parte de todo este simbolismo, que ya hemos visto que es muy importante, ¿no? Donde el elemento androginarcal, por tanto el huevo cósmico, el huevo que nace sin madre, ¿no? La traumatización del vientre, sacar al niño del vientre materno, es decir, el huevo cósmico hay que interpretarlo en el marco de toda esta lógica de traumatización del vientre femenino y de descentramiento, de sacarnos de la madre y llevarnos a otra cosa, ¿no? Todo esto está vinculado, ¿no? Decíamos que Carl Gustav Jung, del que ya hemos hablado, se ocupa en particular de este tema del pavo real, ¿no? Y sobre todo de lo que denominan la cauda pavonis, que es la cola del pavo real, ¿no? Ya hemos dicho que se relaciona sobre todo con la aurora y con la primavera, ¿no? Leemos en su obra Mysterium Conjunctionis, el misterio de la conjunción, justamente de lo que estamos hablando aquí, las conjunciones de todo orden, las conjunciones de los ciclos astrales, de ese gran reloj cósmico que son las conjunciones astrales, las conjunciones de esos, digamos, campos electromagnéticos, que en definitiva es lo que son las conjunciones astrales, y por lo tanto los momentos de mayor intensidad energética del cosmos, donde se producen, como han mostrado los astrólogos más serios, los eventos históricos más importantes, ¿no? En las conjunciones, sobre todo, de esos 5 planetas lentos, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Dice Jung en esta obra: al iris del ojo y al arco iris, en tanto que fenómeno cromático, les corresponde la cauda pavonis, la cola del pavo real. Lo que cuenta no es la cola únicamente, sino el pavo real entero. Como este significa omnes colores, es decir, la integración de todas las cualidades, es lógico que una imagen del Amphitheatrum Sapientiae de Heinrich Kunrath lo sitúe en las 2 cabezas del Rebis, cuya unidad representa de modo evidente. La leyenda dice el ave de Hermes y verde bendito, benedicta viriditas, que remiten al Espíritu Santo o a Rúa Elohim, que en Kunrath desempeña un papel importantísimo. El verde es el color del Espíritu Santo. Aquí el pavo real se encuentra en el lugar más alto como símbolo del Espíritu Santo, que integra el contraste supremo masculino-femenino representado por el Hermafroditus y el Rebis. En esta cita y en este grabado de Heinrich Kunrath vemos la vinculación entre el pavo real y el andrógino de la que venimos hablando ya, ¿no? En lo que hay que insistir es en cómo se vinculan todas estas escalas, ¿no? Es decir, la gran agenda milenaria de androgenización social que hoy se consuma, hoy es solo el final. La agenda de género que hoy vemos es solo el final de una agenda milenaria. Lo que pasa es que se ha ido desvelando, se ha ido abriendo, porque siempre ha sido más o menos oculta, ¿no? Pues bien, esa agenda de género, esa idea del andrógino, de la androgenización, está aquí también presente en el simbolismo del pavo real, ¿no? Y esa identificación que hace la alquimia entre la cola, todos esos colores de la cola, con el arco iris, con los colores del arco iris, que por supuesto a su vez son los colores del movimiento LGBT, ¿no? Como gran movimiento
reaccionario, controlado y orquestado desde las élites, pero utilizando frentes para que se venda como un movimiento liberador de todos estos términos que utilizan de empoderamiento, todos esos términos que a mí me aburren tanto, ¿no? Pero en el fondo todo esto está vinculado y remite a esta idea de los colores del iris, el iris que también es el iris del ojo, ¿no? Que vuelve a evocar esta idea de la cola del pavo real y de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo se fusionan los colores, de cómo se abre, se cierra, cóncavo, convexo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta otra cita del mismo Mysterium Conjunctionis, Jung vuelve al tema del arco iris. Dice: tanto el arco iris como la cauda pavonis anuncian el final del opus, igual que el arco iris es la annuncia Dei, el anuncio de la llegada el anuncio de la llegada de Horus, el anuncio de la llegada del Mesías, el anuncio de la llegada de la era andrógina, es decir, el anuncio de que la madre, el padre y la madre, pero sobre todo la madre, está ya, digamos, próxima a su expiración, a su sacrificio, ¿no? Como he dicho en mi libro, El nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, ¿no? El sacrificio de la maternidad, ¿no? Se está consumando este gran ritual milenario de sacrificio de la maternidad y por lo tanto llega y lo anuncia por eso es tan importante la identificación del pavo real con el aurora, ya lo hemos dicho antes, la aurora, la salida del sol, y con la también salida de la primavera, por utilizar el mismo término, ¿no? La idea del comienzo de los ciclos, pero también el comienzo del ciclo de Horus, que no deja de ser otro ciclo más a otra escala, y todo esto está coordinado en este gran reloj cósmico, ¿no? Amanecer del día, amanecer de la primavera anual, y nos hablan de la era de Aquarius, que sería de nuevo una especie de amanecer de una época. Lo que pasa es que a mí eso no me interesa tanto porque creo que es menos significativo, porque es en el fondo la precesión de los equinoccios, que sería una especie como de movimiento, digamos, del conjunto de la esfera celestial, pero que estaría como más allá de los planetas, ¿no? Y yo creo que no es tan significativo, pero no estoy seguro, porque no estoy seguro, pero en todo caso creo que nos lo han vendido como un cambio de era y tal, y yo creo que es mucho menos significativo que las conjunciones astrales de los planetas lentos. Por lo tanto, todo esto abunda en lo que venimos diciendo, ¿no? Hay un descentramiento del modelo y hay un desventramiento paralelo, simbólico, de la sociedad humana. Hay un paso del geocentrismo al heliocentrismo y luego al sol negrocentrismo, y hay un paso del matriarcado al patriarcado y al androginarcado. Y todo eso está coordinado, y por eso es tan importante que interpretemos el cosmos como una gran hierogamia fálica, vaginal, pero en el fondo más oculto, fálica anal, ¿no? Porque eso está en el centro de todo, ¿no? Y aquí vemos también cómo hay esas alusiones al iris, al arco iris, que no por casualidad es, como sabemos, la parte coloreada del ojo que está al frente, digamos detrás de la córnea y delante del cristalino, y que es el filtro por el que entra la luz para llegar luego a la retina, ¿no? Pero aquí también justamente está esa idea, ¿no? Porque la cola del pavo real es como un iris, es como un arco iris también, ¿no? Recordemos también Osiris también, la idea de iris. Ya hemos visto que Isis, Orisis, Isis, Iris, todos son conceptos muy parecidos y hay mucha, digamos, fusión de todo eso, porque también en cierta manera es Isis. Isis es iris también, ¿no? Porque es el cielo también, es decir, sobre todo es relativo, porque es el sol y la luna, de alguna manera, y todo ello se da en el marco de este descentramiento y de este desventramiento. Por lo tanto, yo lo que estoy intentando es comprender todo esto de manera integral y de manera profunda, ¿no? Entonces, frente a la interpretación del 99,9% de los investigadores que se ocupan de símbolos, de religión y de política, que todo es lo mismo, tienden a hacer interpretaciones muy planas y muy compartimentalizadas, intencionadamente, porque el sistema quiere decir,
Por supuesto, esto lo podría explicar mucha gente que lo sabe muy bien, pero no lo cuentan porque no quieren que se sepa. Es decir, no lo ocultan. Pero entonces, la idea es que hay este proceso de descentramiento del modelo cósmico y de desventramiento del centro fértil, del centro de regeneración de la sociedad, de la especie, y en el fondo es de lo que nos está hablando también esta, digamos, ambigua comprensión de los dioses egipcios, ¿no? Es decir, pero Isis, ¿pero en qué quedamos? Isis es la tierra, Isis es el cielo, pero Osiris es la luna, ¿cuál es la luna? ¿Cuál es el cielo? Es complejo porque hay una transición y son dioses que se han venido utilizando durante procesos históricos muy largos, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿cómo podemos resumir esa compleja, digamos, transformación del simbolismo de esos dioses? Simbolismo de esos dioses, no son dioses reales, son símbolos que utilizan otras entidades de un nivel muy superior que en un momento dado podemos decir que utilizan determinados arquetipos, determinados símbolos para articular las mecánicas religiosas, políticas, morales. Entonces, la idea básicamente es la que venimos diciendo, hay un desventramiento y un descentramiento, y en ese descentramiento hay que transformar a la Isis matriarcal, que es la tierra, por eso la Isis se tiende a interpretar con la tierra, y irlo sacando hacia arriba, hacia la luna. Por eso luego después a las diosas lunares, a las diosas femeninas se las identifica con la luna, porque ya ha habido un proceso de ir sacando de cultos de la tierra a cultos del cielo, un paso de la Venus, hemos dicho Pandemos, a la Venus Urania, ¿no? Pero en el fondo para llevar todo eso a un culto andrógino. Por eso esta fórmula que propongo yo es yo creo, muy integral y permite comprender y situar, digamos, en una especie como de única mecánica las distintas simbologías cambiantes que se han ido produciendo, ¿no? Pero entonces aquí justamente que las manchas del pavo real, ya digo, en parte parecen también huevos, ¿no? Se pueden interpretar como huevos. Y de hecho, en el dibujo oscuro que tiene los huevos, hay esa idea también del oscuro y de ese... Hay incluso una idea de vórtice, ¿no? Casi de medio toroide, ¿no? De alguna manera. Y que, como hemos mostrado, tiene también mucho que ver con ese modelo que estamos proponiendo nosotros de la Tierra cóncava, donde, digamos... uno de los hemisferios, es decir, solo la mitad de esa Tierra cóncava está iluminada porque están girando estas capas electromagnéticas, están girando en un ciclo diurno, que es el que produce el ciclo día-luna, y a su vez todo eso integrado en un ciclo anual, y a su vez todo eso integrado en un ciclo de precesión de los equinoccios, y a su vez todo eso integrado en ciclos de conjunciones astrales, y así hasta llegar al gran año, al famoso gran año en que se conjugan todas las luminarias, ¿no? Que en el fondo no es más que una teoría, porque no se ha producido, no se tiene constancia de que en la humanidad se haya producido un gran año, ¿no? Como ha mostrado el astrólogo André Barbeau. Por lo tanto, aquí está implícito todo eso, ¿no? Ya decimos el huevo, pero también el ojo y el huevo, cosas que también comprendió muy bien en 2001, Una odisea del espacio, Stanley Kubrick, ¿no? Donde hay esa idea también del ojo como huevo, del ojo como lugar desde el que nacen. ¿Quiénes nacen? Por supuesto los gemelos, tienen que ser los gemelos, porque estamos ante un ritual de gemelamiento, donde efectivamente luego hay un ritual de gemelamiento y uno de ellos es sacrificado, ¿no? Pero esa idea del ojo como vientre, del ojo como vientre andrógino, ¿no? Que finalmente es el sol negro, ojo oculto, ¿no? También en parte está evocado en el propio ojo, que tiene esa cosa oscura, que es por donde entra la luz, ¿no? Porque el iris es, sabemos, como un diafragma, ¿no? Que abre o cierra más la entrada de luz a lo que es ya la retina, ¿no? Pero entonces, todas esas lecturas ambiguas del orden de lo perceptivo, es decir, del orden de la programación mental, de cómo nos creemos que es lo que percibimos,
que están presentes, ya estamos viendo, en ese cambio de la cola del pavo real desde lo convexo a lo cóncavo a lo plano, y que es exactamente lo mismo con la Tierra, eso mismo vuelve a pasar con el ojo, como fractal, ¿no? Venimos diciendo, y justamente en la cola del pavo real aparece otra vez la idea del ojo, tan interesante, ¿no? Entonces, todo se vincula al mismo tiempo, porque finalmente todo ello es un modelo perceptivo donde, digamos que al principio de la línea lo que tenemos es el puntito de luz que llega a nuestra retina cóncava, y al final de la línea lo que tenemos es el destello de luz de esas cruces de capas electromagnéticas, ¿no? Vamos a asumir por el momento de entrelazamientos cuánticos de campos electromagnéticos doble toroidales. Pues bien, entre esos dos puntos no sabemos lo que pasa en medio. No sabemos si hay una recta, no sabemos si hay una curva, no sabemos si esa curva en un momento dado da 40 vueltas y un tirabuzón. Pero estamos suponiendo, ¿no?, que un modelo, ¿no? Pero en el fondo, por eso decía al principio que no importa tanto la esencia de lo que estamos proponiendo aquí, sino el proporcionar mecanismos, herramientas de comprensión y de cuestionamiento y de, digamos, de mirar desde otro lado lo que nos dicen que es, porque finalmente nunca vamos a saber cómo es, ¿vale? Nunca seamos realistas. De igual manera que nunca vamos a saber si existió realmente Jesucristo, nunca lo vamos a saber realmente si existió. Siempre nos vamos a tener que conformar con interpretaciones más o menos míticas, más o menos dogmáticas, más o menos apócrifas, incluso más o menos científicas, más o menos arqueológicas y todo lo que queramos añadir. Pero nunca vamos a llegar a saber a ciencia cierta si existió Jesucristo. Otra cosa es que alguien se quiera, conformar, pero a nosotros nos parece que esa persona no es un buen investigador. Otra cosa es que sea buena persona, ¿no? Probablemente sea una buena persona y quiera vivir una vida tranquila y lo respetamos. Pero un buen investigador nunca se puede conformar con el confundir la esencia con la apariencia. Pero es que la esencia no existe, todo son apariencias, ¿no? En el fondo todo es simplemente un sistema perceptivo y una programación mental que media entre esos dos puntos que decíamos, entre el punto que llega a la superficie cóncava de nuestra retina y el punto que emite esa luz, pero que en el fondo nosotros creemos que no es el centro, ¿no? El Sol no es el centro. Y bueno, lo dejamos aquí, pero como primera parte de un vídeo que trata sobre el mismo tema, pero que de hecho lo que me ha llevado a interesarme por el pavo real es el patio de la piña en el Vaticano, donde vemos una piña encuadrada por una especie de exedra de bóveda convexa en el fondo de este patio de la piña, del patio del Belvedere, y flanqueado por dos pavos reales, ¿no? Y en un segundo vídeo voy a detallarme más en el análisis de este patio y de esta escultura, también de una escultura de una suerte como de doble esfera, que se llama esfera dentro de esfera, que hay en el medio de ese patio, pero que, digamos, para analizar eso me ha sido necesario antes pararme un poco a analizar el simbolismo del pavo, ¿no? Así que seguiremos con eso en los próximos días. Un saludo a todos, muchas gracias y hasta la próxima.